And we're going to begin the second lesson. Y vamos a comenzar la segunda lección. The first church and the Holy Spirit. La primera iglesia y el Espíritu Now we Santo. set the stage by talking about the Holy Spirit. Y hemos establecido nuestra base al hablar sobre el Espíritu Santo. We looked at him as to what he is Le vemos a Él como lo que Él es and his purpose. y su propósito. Why God has given him to us. ¿Por qué es que Dios nos ha dado? That is to the primary reason. Esa es la razón primordial. Now with that in your mind, Ahora, con esto en tu mente, I want to carry you back 2,000 years, quiero que llevarte de regreso hace 2000 años and you and I look at this Spirit y que tú y yo veamos este Espíritu in that first church. en esa primera iglesia. We read first of all Acts chapter 1 and verse 8. Vamos a leer primeramente Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. That's the promise. Esa es la promesa. Acts 2 and 4, Hechos 2, 4 see the promise fulfilled. dice la promesa cumplida. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hallelujah. Aleluya. Now we turn to Matthew chapter 18 Ahora vamos a Mateo capítulo 18 and we read verses 18 through 20. y vamos a leer los versículos desde el 18 hasta el 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Now, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. now turn to Luke chapter 24 Ahora Lucas capítulo 24. and we read verses 47 through 49. Y vamos a leer el versículo desde el 47 al 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Now in this lesson, En esta lección, I wish to take us back to Pentecost, yo quiero que volvamos a Pentecostés, to the birth of the Christian church. al nacimiento de la iglesia cristiana. I pray God will just clear our minds of all presupposition Yo oro para que Dios nos limpie nuestra mente de toda presuposición and let us look with unclouded vision y veamos con una visión sin nubes at the work of the Holy Spirit in that first church. la obra del Espíritu Santo en esa primera iglesia. Now, Pentecost is revealed to us Pentecostés es revelado a nosotros as the great root principle in which, como el gran principio raíz en el cual, through all the ages, A lo- the church will find the law of its service a través de todas las edades, la iglesia va a hallar la ley de su servicio and the triumph over the powers of darkness. y el triunfo sobre los poderes de las tinieblas. It is in Pentecost Es en Pentecostés that the church finds this victory. que la iglesia halla esta victoria. If you walk in the Spirit, Si ustedes andan en el you Espíritu, shall not no fulfill the lust of that flesh. van a satisfacer los deseos de la carne. Pentecost is the answer to overcoming. Pentecostés es la respuesta al triunfo. Now, in view of the achievements of the Christians of the first century, Ahora bien, viendo los logros de los cristianos en el primer siglo, we conclude that it's possible to evangelize a world in a generation. concluimos entonces que es posible evangelizar un mundo en su generación. They did. Ellos lo hicieron We must be able to. y nosotros podemos hacerlo también. Now, if we look at this, Y si nosotros vemos esto and you and I reach that conclusion, y tú y yo alcanzamos esta conclusión, that it is possible to evangelize the world in this last generation, que es posible evangelizar al mundo en esta última generación, and if we are to gain anything by admitting this, y si nosotros vamos a ganar algo por admitir esto, then you and I have to discover
the difference between that church and this one. entonces tú y yo vamos a tener que descubrir la diferencia entre esa iglesia y esta. You have to be totally honest to do Y that. tú tienes que ser muy honesto al hacer esto. You have to be willing to look at things as they are. Tienes que estar dispuesto a ver las cosas como son. But it's absolutely imperative Pero es absolutamente imperativo that I know what's the difference between them and ourselves. que yo sepa cuál es la diferencia entre ellos y yo. Because you and I, with all of our advantages Porque tú- of communication, Tú y yo, con todas nuestras ventajas actuales de la comunicación, del viaje, we have failed to do what they did without any of this. hemos fallado en hacer aquello que ellos hicieron sin lo que nosotros tenemos ahora. What made the difference? ¿Qué hizo la diferencia? Now, Jesus has not only given us the Holy Ghost, Jesús entonces no nos ha dado solamente el Espíritu Santo, but he also gave us the record of those in whom he first came to dwell. sino que también nos dio el registro de aquellos en los cuales Él vino por primera vez a morar. So you and I in the school Entonces tú y yo en la escuela have a living demonstration tenemos una demostración viva what the Holy Ghost is able to do through people like us. de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer a través de gente como nosotros. Those people were no different than we are. Esas personas no eran diferentes a nosotros. The world likes to tell you they are. El mundo quiere decirles a ustedes que sí eran diferentes. A man asked me once, Una vez un hombre me preguntó, I'd arrived in his country in a jet airplane. y yo había llegado a su avión, He a said, su país en este avión jet. he said, what would your grandfather have thought Y él me dijo, ¿qué hubiera pensado tu abuelo if he'd been asked about a jet airplane? si se le hubiera preguntado acerca de un avión jet? Said he'd have thought the same thing as me. Y yo le dije, él hubiera pensado lo mismo que yo. I don't know how on earth it flies. Yo no sé cómo puede volar un avión. I just ride the thing. Yo simplemente vuelo en ese avión. That's what my grandfather would have done. Eso es lo que mi abuelo hubiera dicho. I just say that to tell you Yo simplemente les digo esto, that you are no different que ustedes no son than the diferentes people to whom this Holy Ghost came the first time. que aquellas personas sobre las cuales llegó el Espíritu Santo por primera vez. So we have a record before us Entonces tenemos un registro enfrente of nuestro what the Holy Ghost is able to do through a people like us. de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer a través de un pueblo como nosotros. I want to settle this fact with you. Y quiero establecer bien esto. People are not so interested in abstract ideas La gente no está tan interesada en ideas abstractas, as they are in the people who represent those ideas. sino más bien están interesadas en las personas que representan estas ideas. So the church of the first century Entonces la iglesia del primer siglo is given to us by God nos es dada a nosotros por Dios as an example como un ejemplo and as a pledge y como una muestra as to what the Holy Spirit can do through men and women de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de hombres y mujeres who are completely possessed by Him. que son poseídos completamente por Él. Amen. Amén. We have this before us in the record. Tenemos esto de frente nuestro en el registro. If the church of the 20th century, Si la iglesia del siglo XX, or the church of the first century, o perdón, la iglesia del primer siglo, is our example, es nuestro ejemplo, and the church of the 20th y century la iglesia del siglo XX is to do and be what God desires, tiene que ser y hacer lo que Dios desea, then she must be led to study the Pentecostal pattern. entonces ella tiene que estudiar el patrón pentecostés. And this we're going to do in this school. Y esto es lo que vamos a hacer en esta escuela. We should be content with nothing less than an equal devotion to the work of making Christ known everywhere. No podemos estar satisfechos con nada menos que la misma devoción de hacer a Cristo conocido en toda la tierra. We are debtors. Nosotros somos We owe deudores. every creature the gospel. Le debemos a toda criatura el One day Evangelio. we'll meet God Y un día vamos a encontrarnos con Dios give an account how we met this challenge. y vamos a rendirle cuenta de cómo nosotros respondimos a este desafío. There will be no excuse, Y no habrá excusas, for he will say to you, porque Él te dirá, I gave you myself, yo te di de mí mismo. and that's all you needed. Y eso era todo lo que tú necesitabas Carry this gospel to the ends of the earth. para llevar ese Evangelio a los finales de la tierra. A tree can only grow strong Un árbol solo puede crecer fuerte by abiding in the root in which it was born. cuando permanece en la raíz en la cual nació. So the revival we need to pray for in the church Entonces el avivamiento por el cual tenemos que orar en la iglesia can only come by return to Pentecost. solo puede llegar por volver a That's where the Pentecostés. church was born. Ahí es donde nació la It iglesia. wasn't born Methodist. No nació It metodista, wasn't born Alliance. no nació de la Alianza It was Cristiana born tampoco. Pentecostal.
Pentecost. nació Pentecostés. And it must return to those roots Y tiene que volver a esas raíces if it is in the end going to be what it was in the beginning. si es que al final va a ser lo que fue al comienzo. Now, the end is always contained in the beginning Ahora bien, el final siempre está contenido en el principio and always returns to the y beginning. también siempre vuelve al principio. The only power El único poder to evangelize in this generation para evangelizar en esta generación lies in knowing what Pentecost means descansa en saber lo que Pentecostés significa and have faith in the Spirit. y tener fe en el Espíritu. Now, the Great Commission Ahora bien, la gran comisión was given in connection with Pentecost. fue dada en conexión con Pentecostés. We read it in Luke 24 and Acts 1. Hemos leído esto en Lucas 24 y en Hechos 1. So its fulfillment was made entirely dependent upon this experience. Entonces el cumplimiento de esto dependía completamente de esta experiencia. Don't you leave here No salgáis de acá until you're endued with power from on high. hasta que no seáis investidos de poder desde lo But you alto. shall receive power Pero recibiréis poder after the Holy Ghost is come upon you. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu And Santo you shall be witnesses unto y me. me seréis testigos. Now the Pentecostal Commission Ahora bien, la comisión Pentecostés can be carried out only by a Pentecostal church solo puede ser llevado por una iglesia Pentecostés in Pentecostal power. en poder And if Pentecostés. you agree with that, say amen. Y si tú estás de acuerdo con esto, di amén. The great question is, La gran pregunta es, how can that church be brought back to the place ¿cómo es que esta iglesia puede ser traída de regreso al lugar where the discipline of that early church was, en la cual la disciplina de esa iglesia primitiva estaba, when in the power of the Holy Spirit they did what no other generation has ever done? cuando en el poder del Espíritu Santo ellos hicieron lo que ninguna otra generación pudo hacer? The church of Pentecost La iglesia de Pentecostés was not merely an example and pledge of what God could do, no simplemente era un ejemplo de lo que Dios podría hacer, but it is a revelation of God's will sino que es la revelación de la voluntad de Dios, as to what God intends that church to be. de lo que Dios en realidad quiere que sea esa And iglesia. I know when you think on those terms, Y yo sé que cuando ustedes piensan en esos términos, God began to reveal this to my heart, cuando Dios empezó a revelar eso a mi corazón, then my heart fainted mi corazón desmayaba, because I saw what we had produced porque vi lo que habíamos producido and I saw what He wanted, y vi lo que Él quería, and my heart failed within me. y mi corazón se desmayaba. But then He reminded me of what He said to Zerubbabel, Pero luego me recordó lo que le dijo a Zorobabel, that it's by the Spirit of the Lord. que es por el Espíritu del Señor. Peter, James, and John didn't build this church. Pedro, Santiago y Juan no construyeron esta iglesia. The Holy Ghost built this church. El Espíritu Santo construyó esta iglesia. Christ said, I will build this church. Cristo dijo, yo voy a edificar esta iglesia. And He sent the Spirit of truth to do it. Y envió al Espíritu de verdad para hacerlo. And that same Spirit of truth is in us. Y ese mismo Espíritu de verdad está en nosotros. But we've not been led to believe in Him as we should. Pero no hemos sido guiados por Él como deberíamos. We've not been led to depend upon Him. No hemos sido guiados a depender de Él. But the Pentecostal state Pero el estado Pentecostés is the only state that satisfies God. es el único estado que satisface a Dios. And it better be the only state that satisfies you and I. Y mejor que sea el único estado que te satisface a ti y a mí también. He's not coming after a religious organization. Él no va a volver para buscar una organización religiosa. He is not going to come for anything less than He left with. Él nunca va a volver por algo inferior a lo que Él dejó en la tierra. You want to know what He thinks the church is? Si tú quieres saber lo que Él piensa que es la iglesia, Have a new look at the book of Acts. mira otra vez el libro de los Hechos. See what happened the day the wind blew through that upper room. Mira lo que pasó cuando ese viento sopló en el aposento alto. Ordinary people were suddenly changed. La gente ordinaria de pronto cambió. In that day they knew what they didn't know. En ese día ellos supieron lo que no sabían. And that day they were able to do what they could not do. Ese día pudieron hacer lo que nunca pudieron hacer. All of this Todo esto in the power of the Spirit of God. en el poder del Espíritu de Dios. We must know that. Debemos saber esto. Now the Pentecostal state Ahora bien, el estado pentecostal is the only state es el único estado that satisfies God. que satisface a Dios. Now I want you to notice about this. Y quiero que ustedes noten esto. The first coming of Pentecost La primera venida de Pentecostés was to a prepared people. fue a un pueblo preparado. Mark it well.
Márcalo bien. How much have we been talking about that preparation? ¿Cuánto hemos hablado de esa preparación? That it requires a prepared vessel. Que requiere una vasija preparada. It cannot come apart from there. No puede venir fuera de esto. The first coming was to a prepared people. La primera venida de Pentecostés fue a un pueblo preparado. So it will require Entonces requerirá the same preparation of the church today la misma preparación de la iglesia hoy, if we are to receive the same power. si es que Él va a recibir el mismo poder. Amen? Si es que nosotros vamos a recibir el mismo poder. There's no shortcuts. No hay atajos. This involves our giving up Esto envuelve nuestra rendición and forsaking y el abandono everything that hinders. de todo lo que impide. Whatever hinders, Cualquier cosa que impida, this has got to be given up. esto tiene que ser rendido. It means thirsty, Significa tener sed, waiting, esperar, surrendering, rendirse, all to Christ, todo a Cristo, making Him absolute Lord. haciéndolo a Él Señor absoluto. So, since we see that this is what it is, Entonces, como nosotros vimos lo que esto tiene que ser, we have to look at what are some of the chief elements of that training. tenemos que ver uno de los elementos principales de este entrenamiento. Do we in the school Nosotros en esta escuela, honestly want to see that Pentecostal? honestamente, ¿queremos ver este Pentecostés otra vez? Are we willing to pay the price it will cost to have it here? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por tener Pentecostés acá? Then we must see what are the elements of that training. Entonces tenemos que ver cuáles son los elementos de este entrenamiento. First of all, En primer lugar, there was a calling out hubo un llamado and separation y una separación from the ordinary interests and claims of life. de los intereses ordinarios de la vida. Now that is a principle Esto es un principio that underlies the life of all great servants in previous ages. que basa toda la vida de todo siervo en todas las edades previas. When God came to Abraham, Cuando Dios vino a Abraham, He said, "Get thee up and get thee out." Él le dijo, levántate y sal. It was a separation unto God. Era una separación para Dios. He had to leave all that was natural to him. Él tenía que dejar todo lo que era natural para Now we él. have a physical separation there, Ahora bien, hay una separación física ahí, in showing us the spiritual break that must be between us and that which is of the world. que nos muestra esta ruptura que tiene que haber entre nosotros y el mundo. This is the first element of that training. Este es el primer elemento de ese entrenamiento. He must separate us. Él tiene que separarnos. You look at Joseph, Moses, Joshua. Ustedes pueden ver a Josué, Moisés, José. All of them are taken out, Todos ellos fueron separados, set apart apartados from their ordinary environment. de su medio ambiente ordinario. Often this happened through persecution and suffering. Frecuentemente esto sucedía a través de persecución y sufrimiento. And it was all that they might be brought into solitude with God Y todo esto es para que ellos puedan ser traídos a una soledad con Dios and be released from what is otherwise innocent or lawful on earth. y ser quitados de todo lo que aparentemente, inocentemente es legal sobre la tierra. This is part of what Paul meant when he said to die daily. Esto es lo que Pablo quería decir cuando él dice yo muero a diario. It is this being separated Es esto de ser separados from otherwise innocent and lawful things, de las cosas aparentemente inocentes y legales en la tierra. thus free, Ser libre. they could hear the voice of God, Así se puede oír la voz de Dios, receive the revelation, recibir la revelación, be changed and fitted for the work ser that God cambiado, had called them into. ser cambiado y encajar en la obra que Dios te ha llamado a hacer. This is God's way Este fue el camino de of Dios, forging that vessel de forjar esa vasija into which Pentecost could come. en la cual Pentecostés pudo venir. It was a prepared people Era un pueblo preparado that he came to, que él venía a buscar. and the people that he's going to come to El pueblo al cual él va a venir in this final day en estos últimos días is also going to be that. también será así. Jesus called his disciples Jesús llamó a sus discípulos to forsake all, para dejarlo todo, to deny themselves what others may consider perfectly legitimate. a que nieguen a ellos mismos lo que otros pueden considerar perfectamente legítimo y legal. I don't believe he's changed. Yo no creo que él haya cambiado He's going to call us under the same calling. y él nos va a llamar bajo el mismo llamado. If we're going to reproduce Pentecost, Si vamos a reproducir Pentecostés, then we're going to go through the same training. entonces tenemos que ir a través del And mismo the entrenamiento. chief elements Y el elemento principal in that training program en ese entrenamiento is going to be found in ours. tiene que ser hallado en el nuestro.
So we have before us here Entonces tenemos delante de nosotros acá the example of what can be done el ejemplo de lo que puede ser hecho and the pledge of what can happen y la muestra de lo que podría suceder if you and I are willing to give ourselves si to tú Him. y yo estamos dispuestos a entregarnos a Él en la misma forma. They forsook all. Ellos dejaron todo. They loved not their lives Ellos unto death. menospreciaron sus vidas hasta la Not only muerte. physical death, No solo la muerte física, but death to anything that would hinder them. sino la muerte a todo lo que les impida. Lillian Thrasher was called the mother of the Nile. Liliana Thrasher fue llamada la madre, ¿la madre of who? Mother of the Nile River. De la madre del Nilo, Now, del río Nilo. when she was a very young woman, Cuando ella era muy joven, filled with the Holy Ghost, loved God, llena del Espíritu Santo, was engaged to be married. se comprometió para casarse. I heard her give this testimony when she was 85 years old. Yo la oí decir este testimonio cuando ella tenía 85 años. And at an altar one night, Y en el altar una noche, weeping before God, llorando delante de Dios, He called her to Egypt to minister to the orphans. el Señor la llamó a ella a Egipto a ministrar a los The huérfanos. young man she was to be married to, El hombre joven al cual ella se iba a casar, con el cual ella se iba a casar, estaba en el mismo altar. when they rose and sat down on the pew, Cuando ellos se levantaron y se volvieron a sus bancas a she sentarse, said to him, ella le dijo a él: God has called me to Egypt. Dios me ha llamado a Egipto. He said, then you'll go alone. Y él le dijo: bueno, entonces vas a ir sola. He said, I'm not going to Egypt. Él le dijo: yo no voy a ir a Egipto. She said, it broke my heart Ella dice: rompió mi corazón, because I wanted children that more than I wanted to live. porque yo quería hijos, quería tener hijos. But I said to him, Pero yo le dije a él: then I'll go alone. entonces iré sola. And when I heard her speak, Y cuando yo la oí hablar, there had been thousands of orphans come through that orphanage. habían miles de huérfanos que venían a ese orfanato. And today, most of the cabinet of Mubarak, the president of Egypt, Y ahora la parte de la ciudad de Egipto, came out of that orphanage. y los capitanes y los príncipes de esa ciudad vinieron de ese orfanato. And it was that orphanage Y fue ese orfanato that has kept Islamic nationalism from dominating all of Egypt. que ha evitado que el islamismo nacional domine todo Egipto. But she wept that night as she testified. Pero ella lloraba esta noche mientras testificaba. Said, when he refused to marry me, Ella dijo: cuando él rehusó casarse I conmigo, thought I would never have children, yo pensé que nunca tendría hijos, but I have thousands of them. pero tengo miles ahora. She was called Ella fue llamada to suffer, para sufrir, but out of that suffering pero de ese sufrimiento came the life. vino la vida. It was a prepared vessel that he sent to Egypt, Fue una vasija preparada la que él envió a Egipto, one that was dead to the legitimate things of life. una que había muerto a las cosas legítimas y legales. She had a right to have a husband, Ella tenía derecho de casarse, but he wouldn't fit into that. pero no encajaba ahí. Paul said, I have a right to have a wife, Pablo dijo: yo tengo derecho de casarme, but that was part of the death pero eso era parte de la in muerte the ministry that God had given. en el ministerio que él le había dado. You can't have a wife shipwrecked every week. Tú no puedes tener un matrimonio en naufragio cada semana. You can't have her spending half her life in a dungeon prison. Tú no puedes permitir que tu esposa pase también mitad de su vida en un calabozo. You can't have her being beaten with rods. No puedes permitir que tu esposa la apedreen. In order to do the will of God, Para hacer la voluntad de Dios, he had to give up perfectly legitimate things. él tuvo que rendir cosas legales y legítimas que él tenía derecho. And you may be called on to do the same Y thing. quizás tú seas llamado a hacer lo mismo. If we produce a Pentecost here again, Si hicimos un Pentecostés otra vez acá, this is part of the training. esto es parte del entrenamiento. For 3 years, Jesus had those disciples in training. Por 3 años Jesús entrenó a esos discípulos. How did he train them? ¿Cómo los entrenó? By dialogue. Con un diálogo. He taught them. Él les enseñaba. The Bible said he sat down and taught them. La Biblia dice que él se sentaba y les enseñaba. So we're perfectly biblical here today. Entonces ahora somos perfectamente bíblicos. Jesus sat down on the side of that hill Jesús se sentaba, dice, y les enseñaba. and taught them. Y les enseñaba a He, ellos. he trained them by dialogue. Él los entrenaba por el diálogo. He let them know what the cost was going to be. Él les hizo saber el costo que implicaba. Taught them what he wanted out of them. Les enseñó lo que él quería de So ellos. by conversation, by dialogue, Entonces a través de la conversación, el diálogo, then by allowing them to see what he did, luego también al permitir que ellos vieran lo que él hacía. they witnessed the miracles. Ellos eran testigos de los They milagros. walked with him. Ellos anduvieron con él. He trained
trained them in this way. Él los entrenó en esta forma. Then by reproof and instructions, Luego a través de instrucciones. you know, one of the great blessings is to read this, Una de las grandes bendiciones es leer esto. to find that these are not superhuman beings. El darnos cuenta que estos no eran seres superhumanos. They're people just like us. Eran gente como nosotros. Same fears. Los mismos temores, las mismas dudas. Jesus constantly rebuked those apostles Jesús constantemente reprendía a esos for apóstoles having little faith. por tener poca fe. They fuss like we do. Ellos también se molestaban como One nosotros. wanted on the right hand, the other on the left. Uno quería sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. The others got mad because they wanted the same place. Y el otro se molestó porque ellos querían el mismo lugar. So we are the same material is what I'm telling you. Entonces nosotros hemos sido creados con el mismo material, eso es lo que les quiero decir. And if they put themselves in his hand, Y si ellos se ponían a ellos mismos en sus manos, and he was able to forge a vessel y él era capaz de forjar una that vasija could reach a que generation, pudo alcanzar toda una generación, then surely he can take us again. entonces de cierto también puede tomar la nuestra. If we will give ourselves into his hand, Si nosotros nos damos en sus manos, he can cause us, ordinary people, él puede hacer que nosotros, gente ordinaria, full of fears, que tenemos muchos miedos, muchas dudas, weak in faith, débiles en la fe, and transform us y que nos transforme by the Holy Ghost por el Espíritu Santo into being vessels that can touch the earth. para ser vasijas que puedan tocar la tierra. He trained them Él los entrenó by dialogue, por el diálogo, got him to watch him, permitiéndoles que los vieran a través de las reprensiones. when they were wrong, he didn't hesitate to tell them they were wrong. Cuando ellos estaban mal, él nunca dudó en decirles que ellos se habían equivocado. And by squeezing every emotion and desire, Y a través de presionar cada emoción y deseo en ellos, he brought them into every situation él los trajo a cada situación so that they surfaced in them para que se manifestara en ellos every emotion and every desire, toda emoción y todo deseo, and he was able to deal with that para que él pudiera tratar con eso. so that they had one purpose. Así que ellos tuvieran un propósito. This one thing I do. Solo esto hago, una cosa hago. That's a place we must be brought to. A ese lugar tenemos que ser traídos. We can't be cross-eyed, No podemos ser cortos de vista, trying to look at God and the world at the same time. tratando de ver a Dios y al mundo al mismo tiempo. We must be sold out to this. Tenemos que ser vendidos y entregados completamente a esto. God's intention for you as a man of God El propósito de Dios para nosotros como hombres de Dios is to separate you under this gospel. es separarte para este evangelio. That's the reason you must teach that church to tithe, Esa es la razón por la cual tú tienes que enseñarle a tu iglesia a diezmar, that you may be separated unto God. para que tú puedas estar separado con Dios. If you have to work 6 days a week, Si tú tienes que trabajar 6 días a la you have no semana time to seek y no God. tienes tiempo para buscar a Dios, You're not going to know any more about God than they do. no vas a saber más acerca de Dios que lo que la iglesia sabe. But if you have 10 men in that church Pero si tú tienes 10 hombres en esa that iglesia tithe, que diezman, then you live as good as they do. entonces tú puedes vivir también como viven ellos, Well, that's good, bad, rich or poor. ya sea muy bien o muy mal, It doesn't no matter. importa. Just so we're cut loose for God De tal forma para poder estar libres para Dios and can know the mind and the will y of God. podamos conocer la mente y la voluntad de Dios. He pulled up every emotion, every desire. Él manifestó toda emoción y todo deseo, lo sacó a luz de ellos. What was he doing? ¿Qué es lo que él estaba haciendo? He was preparing them Él los estaba preparando to be recipients para que sean and recipientes channels y canales of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. It's one thing to receive it. Una cosa es recibirlo, It's another thing to be a channel. otra cosa es ser canal, It's another thing to be that which he can flow through. otra cosa es ser aquello a través de lo cual él pueda fluir. So he's preparing them Entonces él los estaba preparando, not only to receive the Holy Spirit, no solo para recibir el Espíritu Santo, but to be the channel sino para ser el canal through which that Holy Spirit could flow. a través del cual ese Espíritu Santo pueda fluir. That's the preparation of the vessel then. Esa era la preparación de la vasija entonces. And the preparation of that vessel will be no different now. Y la preparación de esa vasija ahora no va a ser diferente. They were trained. Ellos eran entrenados. He worked with them. Él trabajó con Now, ellos. the first followers of Jesus Ahora bien, los primeros seguidores de Jesús became vinieron a ser and are the example of God's mind for the church. y son los ejemplos de la mente de Dios para la iglesia. Now, anything else
el resto, in one degree or another, misrepresents God. en un grado u otro, representa mal a Dios. And God does not allow us to misrepresent Him. Y Dios no nos permite que le representemos mal. God's hatred of idolatry Dios aborrece la idolatría can't be put into words, no puede ser puesto en palabras, because idolatry is something that misrepresents Him. porque la idolatría es algo que lo representa mal a Él. Men are called to worship what's not truly God. Los hombres son llamados a adorar lo que en realidad no es Dios. So as we look at this church, Entonces, a medida que vemos esta iglesia, the example and the pledge of God el ejemplo puesto por Dios as to what He intends to do en cuanto a lo que Él quiere hacer through the Holy Spirit in us, a través del Espíritu Santo en nosotros, they did ellos hicieron what no other church has ever been able to do. lo que ninguna otra iglesia nunca pudo haber They hecho. reached their generation. Alcanzaron su generación para Dios. You know, it's an exciting thing Es algo emocionante in your travels when you run across where they died. cuando uno puede viajar y ver dónde murieron los When discípulos. I was in Kiev, Cuando yo estuve en Kiev, the largest city in the Ukraine, la ciudad más grande de Ucrania, and I think the capital of the y Ukraine, yo creo que es la capital de Ucrania, I found that Andrew died there. yo supe que Andrés había muerto ahí. The apostle Andrew got there and was murdered for his belief. El apóstol Andrés llegó ahí y fue asesinado también por su I creencia. was in the Caucasus, Yo estuve en el Cáucaso, the city of Vladikavkaz, en la ciudad del Cáucaso, and in the Caucasus, Matthew died. y ahí en este Cáucaso es donde Mateo murió. That came out to me in an interview with the mayor Esto, of the city. yo lo supe a través de una entrevista con el alcalde de la ciudad. At the time I was there, the war was on between them and Georgia. Cuando yo estuve ahí, la guerra había terminado entre ellos y Georgia. There were tanks on every corner. Habían tanques en todas las esquinas de las cuadras. Tension was high. La tensión era fuerte. 100,000 refugees crowded into that city. 100.000 refugiados estaban en esa ciudad. And in the conversation on radio, Y en la conversación en la radio, the radio said reach it all into Turkey. We were talking to at least 9 million people. esta radio estaba alcanzando toda Turquía. Estábamos hablando a 9 millones de personas. And someone brought out this truth Y alguien sacó a luz esta verdad, that the apostle Matthew had died there. que el apóstol Mateo había muerto ahí. Now the nation is dark. Ahora la nación estaba It's oscura. war. Había guerra. It was terrible to live there. Era terrible vivir ahí. Every time I moved, they stopped me. Cada vez que yo me iba a cualquier lugar me detenían. And the mayor asked me on that radio talk, Y el alcalde me preguntaba en esa entrevista radial, why do you think we're so cursed? ¿por qué cree usted que somos tan maldecidos? I said, Mayor, Yo le dije, alcalde, I just heard from this people on this council with us acabo de oír de esta gente que me ha dicho that Matthew died here. que Mateo murió acá. Mayor, that tells me Alcalde, esto me dice a that mí one day this caucus had the gospel. que en un momento este Cáucaso tuvo el and Evangelio. wherever that light is shining Y donde sea que esa luz alumbró and goes out, y se apaga, great is that darkness. las tinieblas son terribles. I said, it's dark, Mayor. Y yo le dije, eso está oscuro, That alcalde, light went out. porque esa luz se apagó. He asked me the question, Y él me hizo una pregunta. do you have any suggestion of what I can do? ¿Tiene alguna sugerencia de lo que yo pueda hacer? I said, yes, sir, I do. Yo le dije, sí, señor. I said, there was a city in the Bible like yours. Yo le dije, hubo una ciudad en la Biblia como la suya. It's named Nineveh. Su nombre era Nínive. It was quite a bit bigger than your city, Era un poco más grande que esta ciudad, but they also was under curse of God. pero ellos también estaban bajo la maldición de Dios. God sent a man of God there. Y Dios envió a un hombre de Dios ahí Tell him in 40 days this city's gone. para decirle que en 40 días esta ciudad But see, when desaparecía. the mayor heard the message like you heard it, Mayor, Y yo le dije, señor alcalde, cuando el alcalde de ellos también oyó el mensaje como usted lo está viendo he ahora, called that city to fast and pray. él llamó a toda la ciudad para ayunar y orar Sackcloth and in ashes. y estar entre polvo y cenizas. Every animal was fasted. Todo animal también estaba They ayunando never even watered the cattle. y tampoco le daban agua al ganado. And God spared that city. Y Dios libró esa But ciudad. to my knowledge, he never called that fast. Y de acuerdo a mi conocimiento, este alcalde nunca llamó a un ayuno, But wherever this light is shining, pero donde sea que esta luz ha alumbrado great is that darkness. y se apaga, gran es esta tiniebla. Those first followers are our example. Esos primeros seguidores son nuestro ejemplo. We see in them the mind of God for his church. Vemos en ellos la mente de Dios para con su iglesia. But today, Pero ahora,
The love of ease, el amor a lo fácil, desire for things, el deseo por las cosas, has overshadowed the possibility of a believer ha oscurecido la posibilidad para que el creyente, and have made them unwilling to forsake all. para el creyente, y lo ha hecho a él incapaz de dejarlo todo. I was so stirred last night. Anoche yo estuve me emocioné tanto. After the service, some of us were in here till around 10:30 praying. Después del servicio, algunos de acá nos quedamos orando hasta las 10:30 de la And noche. when I was in there laying on that bed, Y cuando yo estuve ahí en mi cama I después, couldn't go to sleep. yo no podía dormir. The Spirit of the Lord was stirring me. El Espíritu de Dios me había avivado. I began to weep. Yo empecé a llorar. I said, oh God, Yo dije, oh Dios, if I would have had somebody to tell me in 1953 when I started to preach si alguien me hubiera dicho a mí en 1953 cuando empecé a predicar what I'm telling you, lo que yo les estoy diciendo ahora, there'd be a lot of difference in this life. hubiera sido muy diferente en esta vida. I thank God for anything He ever did with me. Yo le agradezco a Dios por todo lo que Él hizo conmigo. You're just starting. Ustedes están comenzando There's a recién. ministry ahead of you if He doesn't come. Hay un ministerio muy largo enfrente de ustedes si es que Él no viene pronto. I lay there weeping. I said, what I wouldn't have given Yo lloraba ahí en mi cama y decía cuánto no hubiera dado yo if somebody si alguien would have told me me hubiera dicho a mí what I'm telling you. lo que yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos. You can change this world Tú puedes cambiar este mundo if you're willing to give up everything else. si tú estás dispuesto a dejar todo el resto Walk with Him. y andar con Él. The vision of Pentecost of the first generation La visión de Pentecostés y la primera must be generación reborn. tiene que renacer. We can be Nosotros podemos possessed of God ser poseídos por if Dios we're willing to forsake all si estamos dispuestos a abandonar in todo the quest of God. a causa de Dios. In the day that you seek me El día que me buscareis with your whole heart, God con said, todo vuestro corazón, dice Dios, I will be found of you. yo seré hallado de But vosotros, not in a half-hearted gesture. pero no en un gesto de mitad de tu corazón You're nomás. not going to be found of Him in laziness and the love of ease. Tú no vas a ser hallado por Él en una ociosidad o en amor a lo If fácil. that bed up there is more attraction to you than a prayer meeting, Si esa cama allá arriba es más atracción para ti que una reunión de then oración, you haven't come to the place yet to surrender all. entonces no has venido al lugar todavía para rendir todo. Consequently, you haven't become the material Consecuentemente no has venido a ser el material that'll make up the return of Pentecost. que va a poner la situación para que Pentecostés We have the venga. record, Tenemos el the registro, pledge, tenemos and the example el ejemplo y la forma of exactly what He wants de exactamente lo que Él quiere and exactly how He'll do it. y exactamente de cómo Él lo va a hacer. If we'll take heed, Si tomamos oído, we can become that. podemos venir a hacer eso. Let's stand and praise the Lord. Vamos a ponernos de pie y alabar al Señor. Aleluya. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you for your mercy. Lord. Gracias por tu misericordia, Thank you Señor. for letting us be here, Lord. Gracias por permitirnos estar acá, Señor. Thank you for talking to us. Gracias por hablarnos. Thank you for showing us the way. Gracias por mostrarnos el camino. We have heard. Hemos oído With the knowledge comes responsibility. que con el conocimiento viene la responsabilidad. Lord, don't let us fail. No permitas que te fallemos, Señor. Let us be that vessel Que seamos esa vasija in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now we come